Revelador, un millonario se disfrazó de pobre y descubrió un secreto increíble sobre su hijo Augusto. Un millonario de 45 años, vivía en una inmensa mansión en la Ciudad de México, donde el lujo lo rodeaba como una burbuja dorada. Pero a pesar de sus millones, había un vacío profundo dentro de él. Su único hijo, David, de 18 años, había empezado a alejarse de los valores que Augusto siempre había promovido: trabajo duro, honestidad, humildad. Algo en él se hacía trizas al escuchar rumores de que su hijo se había involucrado con una pandilla. Mientras se sentaba solo en su lujosa sala, sobre el sutil aroma del cuero de su sofá, una idea descabellada surgió en su mente: disfrazarse de pobre y conocer la vida de su hijo desde otro lado. Esa noche, decidió hacerlo. Se vistió con ropa raída, un gorro que ocultaba su rostro y unos zapatos desgastados. Al salir, el contraste entre su vida habitual y este nuevo mundo le golpeó con fuerza. Al caminar hacia el barrio popular, el aroma de tortillas recién hechas lo envolvió. Las risas de los niños resonaban alrededor, creando un ambiente cálido que hacía años no sentía. En cada esquina, saludos amistosos y miradas curiosas le mostraban una calidez de la que había estado privado. Conoció a una madre que vendía elotes en la calle con una sonrisa deslumbrante, a un anciano que relataba historias de la comunidad, y a jóvenes que, a pesar de sus luchas diarias, mantenían viva la esperanza. Pronto, Augusto se vio absorbiendo la esencia de esa vida que antes despreciaba. Sin embargo, el momento crucial llegó cuando finalmente se enfrentó a David. En una calle oscura, lo veía en compañía de chicos de mirada dura, aquellos que representaban el camino que Augusto nunca imaginó para su hijo. Al verlo, David lo miró con desdén. Las palabras de su hijo lo atacaron como cuchillos afilados: te has disfrazado del mundo que desprecias. Aquí encontré lo que tú nunca me diste. Augusto sentía que el suelo se venía abajo. ¿Cómo podía su hijo elegir este camino, uno que deshonraba todo lo que había construido? La tristeza se transformaba en furia. En esos ojos que antes miraban con admiración, ahora había un abismo de rechazo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días pasaron y Augusto se sumergió más en esa nueva realidad. Comenzó a cuestionar su concepto de éxito. Las largas pláticas con el anciano del barrio le hicieron entender la verdadera dignidad en el trabajo y la fuerza de la comunidad. Pero al final, la noche de la pelea callejera le trajo el eco de la preocupación por su hijo. David podría estar allí, arriesgando todo. Con el corazón latiendo frenético, se dio cuenta de que su primer paso para ayudar a David era reconocer sus propios fallos. En su encuentro final, cuando tomó la decisión de acercarse a David, el aire se sentía pesado. ¿Por qué no me aceptas tal como soy?, preguntó su hijo, y esas palabras resonaron en su alma. Augusto enfrentó un momento crucial que lo haría cuestionar todo. ¿Podría romper las barreras entre ellos y redescubrir esas emociones que deberían haber sido el pilar de su familia? ¿O su hijo caería en el abismo de la pandilla, despreciando los valores que siempre simbolizó su hogar? La incertidumbre quedó suspendida en el aire, dejando al lector preguntándose qué vendría después. La noche se cernía sobre el barrio, engullendo cada rincón y dejando una sensación de desasosiego en el aire. Augusto sabía que lo que había hecho al disfrazarse había cambiado más que su apariencia. Había comenzado a ver el mundo a través de los ojos de David, el hijo al que amaba tanto. Pero cada segundo que pasaba sin una conexión real con él era un lápiz afilado que escribía desgarradoras verdades. David había estado perdido en este laberinto que era su vida. Augusto había sido incapaz de ver las señales del sufrimiento de su hijo. El ruido de las risas y la música que antes lo habían seducido, ahora se sentía como un endotérmico golpe en su pecho. Recordaba los días en que David era un niño alegre, lleno de sueños e ilusión, un niño que lo miraba con adoración. ¿Qué había pasado con ese muchacho?
Decidido a recuperar lo que había perdido, Augusto se adentró en la penumbra, corazas y máscaras caían a su alrededor. Buscó a su hijo entre la multitud. Su corazón latía desbocado, la ansiedad llenaba su estómago. ¿Y si lo rechazaba nuevamente? ¿Qué haría si David no quería saber de él? Pero la idea de regresar a su mansión, sin haber intentado cambiar el rumbo de su relación, lo asfixiaba aún más. Al llegar a la esquina donde había visto por primera vez a David, notó que la escena era diferente. Un grupo de jóvenes rodeaba a un hombre mayor que, como el anciano que le había hablado días atrás, parecía tener un aura de respeto. Viendo la admiración en los ojos de David, Augusto sintió que un rayo atravesaba su pecho. David, gritó con todas sus fuerzas, sintiendo que el mundo se detenía. Los murmullos se disiparon por un momento y todos los rostros se volvieron hacia él. David, delgado y con una expresión de sorpresa que pronto se tornó en ira, se acercó rápidamente. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó David, su voz llena de incredulidad. Fue un momento revelador para ambos. En los ojos de su hijo, Augusto leyó confusión, resentimiento y algo más, una pequeña chispa de deseo de conexión. Solo quiero hablar contigo, respondió Augusto, aún aturdido por las chispas de esperanza y miedo que se mezclaban en su interior. He estado viendo la vida desde otro lugar. No quiero ser ese padre que te aleja. Los jóvenes del grupo intercambiaron miradas, llenas de curiosidad. David vaciló, como si luchara entre el deseo de aferrarse a su nuevo mundo y la rigurosa carga de la conexión familiar que había perdido. ¿Y qué sabes tú de nuestra vida? ¿De lo que es realmente vivir así? Su tono, aunque desafiante, escondía una sombra de tristeza. Sé que te he fallado. Que he estado atrapado en mi mundo, en mis preocupaciones. Pero quiero entenderte, quiero saber lo que sientes, lo que piensas. Las palabras de Augusto flotaban en el aire con una sinceridad cruda. David se quedó en silencio, su rostro cambió lentamente. Un instante en el que el tiempo pareció congelarse. Fue entonces cuando un estallido de risas y gritos de la calle resonó, rompiendo la tensión, y un chico del grupo interrumpió: caminemos en la noche. Así es como se vive. Las manos de David temblaron en indecisión. Se volvió hacia los otros, como si buscara refuerzo para huir de esa vulnerabilidad que acababa de emerger. Augusto sintió como su corazón caía otra vez. Pero, de repente, David giró a mirarlo, esta vez con una leve chispa de esperanza en sus ojos. Está bien, pero solo por un rato. Esa frase se sintió como un pequeño milagro, el primer paso hacia un nuevo comienzo. Pero en la profunda vibración de ese momento, Augusto supo que aún quedaba mucho por resolver. Había capas de dolor y rencor que deshacer, y en ese instante, mientras el grupo comenzaba a caminar, una sombra se deslizó sutilmente entre ellos. Un hombre de aspecto amenazador los observaba con atención, y esa presencia despertó una nueva preocupación. ¿El mundo de David era un lugar tan peligroso como parecía? La noche prometía ser larga, y la batalla por el corazón de su hijo apenas comenzaba. ¿Podría Augusto ganar la confianza de David antes de que la oscuridad se lo llevara todo? Augusto sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras seguía a David y a su grupo de amigos por la calle oscura. La sombra que los había observado se desvaneció en la multitud, pero no pudo dejar de pensar en lo amenazante que había sido su presencia. Ni siquiera sabía si le gustaría a David que estuviera ahí, pero ya no había marcha atrás. Estaba decidido a no dejar que la noche terminara sin intentar establecer una conexión con su hijo. Mientras atravesaban la calle, la música vibrante congeló el tiempo en su mente. Las luces de neón parpadeaban, llenando el aire con una mezcla de energía y desasosiego. La juventud a su alrededor parecía reír, saltar y disfrutar en un reino que a Augusto le era completamente ajeno. ¿Cuándo había perdido la conexión con todo eso? Miró a David, que se movía con confianza entre sus amigos, una figura pequeña pero explosiva, y su corazón se llenó de anhelos. ¿A dónde vamos?, preguntó Augusto, tratando de sonar casual, aunque sabía que en el fondo temía lo que pudiera responder su hijo. ¿Al parque? ¿Tienes problema con eso?, respondió David, sin mirarlo directamente, como si hubiera una barrera invisible entre ellos.
La forma en que lo dijo fue como un golpe en su estómago, recordándole que aún había tanto por reconstruir. No, no, para nada. Quiero conocer tu mundo, mintió Augusto, incluso cuando su voz tambaleó. El tono de David hizo eco de un largo silencio descuidado entre ellos, un lamento que ambos parecieron sentir. Cuando llegaron al parque, Augusto se sintió atrapado entre el bullicio de las luces y las risas. Algunos amigos de David comenzaron a jugar a un juego de cartas en una banca cercana, ignorando su presencia. David se quedó a un lado, casi como si se estuviera preguntando por qué había permitido que su padre lo siguiera hasta allí. David, comenzó Augusto, antes de que la voz de su hijo lo interrumpiera. Solo deja de hablar. Disfruta el momento, ¿no ves que todos se están divirtiendo? David lo miró con impaciencia, pero había algo en su expresión que Augusto creía que revelaba un deseo oculto de conectarse. Augusto se quedó en silencio, apenas sintiendo el peso de las miradas ajenas. En el aire había una sensación de desasosiego que no podía ignorar. Después de unos momentos, David se acomodó en un banco, sacando su teléfono para despreciar su mirada en ese pequeño mundo digital. Augusto lo observó con el corazón encogido. No te entiendo, David. ¿Qué hay de ti? ¿Qué piensas de todo esto?, preguntó, su voz temblando al mostrar su vulnerabilidad. David lo miró, los ojos llenos de fuego. Mira, papá, la vida no es tan sencilla como la pintas. No puedo ponerme a hablar de emociones y sentimientos. Hay cosas más importantes. Choqueado por la intensidad de la respuesta, Augusto sintió que esa pena poco a poco se convertía en un abismo. Solo quiero saber de ti. Quiero entenderte. Tú eres importante para mí. ¿Importante? ¿Te importa ahora porque estoy aquí? ¿O porque crees que la vida de la alta sociedad te ha dejado vacío? David lanzó las palabras con furia y dolor, como proyectiles que penetraban en la armadura del padre. Fue un golpe devastador que hizo que Augusto retrocediera. En el silencio que siguió, los amigos de David detuvieron sus risas, atónitos ante el drama emergente. El aire se volvió denso, y la tensión se palpaba. Augusto sabía que estaba comenzando a atravesar un punto sin retorno. Era hora de comenzar a luchar por su hijo. No puedo dejarte caer. No puedo perderte. Augusto gritó, y las palabras resonaron en la noche, cargadas de una desesperación que lo dejó sin aliento. En ese instante, el grupo a su alrededor se sintió como un eco lejano. Pero David lo miró con una intensidad que lo desconcertó, un instante inquietante llenó la noche. Sin embargo, antes de que Augusto pudiera procesar la mirada de su hijo, la sombra amenazadora volvió a aparecer, esta vez más cercana. El hombre que había observado antes estaba a un lado, cruzando los brazos, su mirada fija en ellos. ¿Todo bien aquí, muchachos?, preguntó el extraño, con una voz que resonaba con advertencia. Augusto sintió como su corazón se hundía. ¿Por qué este hombre había regresado? ¿Qué quería de David? En una fracción de segundo, se dio cuenta de que la verdadera batalla por el corazón de su hijo estaba a punto de comenzar, y los peligros de esta nueva vida eran mucho más reales de lo que había imaginado. La noche aún guardaba secretos por revelar, y justo cuando pensaba que podría abrirse un camino hacia David, el peligro se cernía aún más sobre ellos. ¿Podría Augusto convertirse en el héroe que David necesitaba antes de que la sombra se lo llevara todo? La mirada del extraño se clavó en Augusto como un dardo, y el ambiente se tornó helado. David, aún con el teléfono en la mano, se puso rígido, consciente de que la aparición del hombre había roto la frágil tensión entre padre e hijo. ¿Qué quieres?, preguntó David, con una voz que trataba de sonar desafiante, pero que temblaba ligeramente. Augusto se sintió impotente, el miedo emergía como un monstruo que podría aplastarlo en cualquier momento. Tranquilo, solo observo, respondió el extraño con una sonrisa torcida que no alcanzó sus ojos. En una noche como esta, la diversión puede tornarse peligrosa si eliges las amistades equivocadas. Augusto sintió un escalofrío recorrer su espalda. El objetivo del hombre parecía claro, sembrar la confusión y el miedo. Se acercó un paso, decidido a proteger a su hijo, aún a riesgo de provocar el enfado de David.
Déjanos en paz, dijo Augusto, su voz resonando con más firmeza de la que sentía. El extraño le lanzó una mirada juguetona, como si fuera un niño jugando a asustar. ¿Y si no quiero? Quizás yo sea la respuesta a tus preocupaciones, Augusto, replicó el hombre. Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras los amigos de David observaban cautelosamente desde la distancia, enredados en su propio juego. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Augusto, la angustia empezando a brotar. No podía permitir que este desconocido le hiciera daño a su hijo, pero se sentía cada vez más atrapado. En esta ciudad, todos tienen un precio y una historia. Yo solo vengo a recordarte que las verdades pueden ser más dolorosas que los secretos, especialmente para aquellos que creen tener control sobre todo, dijo el extraño con un tono burlón. David frunció el ceño, se acercó a Augusto y murmuró, «Papá, creo que deberíamos irnos». Podía sentir la incomodidad en el aire, pero su padre lo miró con determinación. «No, David. Necesitamos enfrentar esto». «¿Por qué nos está amenazando?», preguntó Augusto, sintiendo cómo la preocupación por su hijo superaba al miedo. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con más significado. «Solo quería un poco de diversión, pero parece que hay más pegado a esa historia de la que piensas, Augusto. Tal vez un secreto que te gustaría saber algo sobre tu hijo». Las palabras de ese extraño fueron como un rayo en la noche. Augusto sintió que el tiempo se detenía. La confusión se apoderó de él, y sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué secreto oculto podría haber entre ellos, algo que ni siquiera había imaginado? «Cállate», exclamó David, sus labios temblando de rabia y miedo, pero la mirada furtiva del extraño permanecía fija en Augusto, buscando alguna grieta por donde pudiera penetrar. «Tu hijo tiene una vida que tú no entiendes, Augusto. Crees que conoces su mundo, pero está lleno de cosas que jamás pensaste. ¿Realmente deseas saber hasta dónde llega eso?», le preguntó el extraño, su voz baja y seductora, como un veneno en el aire. Augusto sintió que su corazón latía con furia, navegando por una tormenta de emociones. «Soy su padre. Lo voy a proteger», respondió, decidido a no dejarse amedrentar. «Pero, ¿de qué? ¿De qué realmente se está protegiendo? ¿De la verdad o de tus propias ilusiones?». El hombre soltó una carcajada, y en ese momento, todo pareció resquebrajarse. Las risas de la multitud se desvanecieron y la atmósfera se tornó tensa. Ya no era solo un encuentro incómodo entre padre e hijo, era una confrontación con algo más oscuro. Y mientras la sombra del extraño se hacía más alargada, Augusto supo que para salvar a David, iba a tener que enfrentarse a secretos que ni él mismo estaba listo para desenterrar. «No sé qué es lo que sabes, pero lo averiguaremos juntos», murmuró David, mirándole por primera vez a los ojos sin fruncir el ceño, como si sus palabras fueran un puente. A la distancia, el extraño sonrió, con un aire de victoria. «Entonces, la noche solo se empieza a calentar, muchachos. Estén listos para lo que vendrá». La tensión era palpable. Las palabras del hombre no solo flotaron en el aire, se entrelazaron con la incertidumbre y la expectativa hacia un desenlace desconocido. Augusto sintió que esa noche no terminaría tal como había imaginado. Su lucha por encontrar un camino hacia David apenas comenzaba, y ahora debía enfrentarse a la verdad, sin importar lo atemorizante que pudiera ser. Pero, ¿podría realmente manejar lo que se fuera a revelar? El silencio continuó retumbando en el aire pesado, como un tambor en un funeral. David cruzó los brazos, protegiéndose como si el abrazo de su padre no fuera suficiente. La mirada del extraño, eléctrica y amenazante, reflejaba un conocimiento que hacía temblar a Augusto. Sus sentidos se vivificaron, obligándolo a enfrentar no solo al extraño, sino también a la realidad que jamás había deseado confrontar. David comenzó. Augusto, con la voz entrecortada. Su corazón se apretaba, y las palabras se amontonaban en su garganta. No quería asustarlo más, pero sabía que las respuestas se acercaban y debían estar listos. ¿Hay algo que no me has dicho? El chico evitó la mirada de su padre, pero unos segundos después, el brillo triste de sus ojos desnudó el miedo que tenía de decepcionarlo. «Hay cosas que no entiendes, papá»,
Cosas que no sé cómo explicarte. El extraño chasqueó la lengua, disfrutando de su momento. Oh, ¿lo ves, Augusto? No tiene sentido intentar protegerlo de todo. La vida es un juego, y él ya ha hecho sus propias apuestas, insinuó, dejando caer cada palabra como una bomba. ¿Qué sabes sobre mí? Habla. David interrumpió, dejando que su voz alzara la tensión en el aire. El extraño, complacido, pareció relamerse por dentro ante la desesperación de ambos. Oh, querido David, la verdad puede ser más reveladora que cualquier secreto que guardes, dijo el extraño, guiñando un ojo. ¿Te gustaría saber con quién te estás relacionando realmente? Basta, dijo Augusto, su voz temblaba de rabia pero se mantuvo firme entre su hijo y el hombre. No tienes derecho a jugar con nosotros. Daniel, vámonos ahora. No puedo, papá, murmuró David, su rostro reflejaba una angustia que traspasaba palabras. No hasta saber. Necesito saber si lo que siento es verdadero. Si hay algo que ocultes y que tan profundo está. David Augusto se sintió helado ante la posibilidad de que su hijo ya conociera más de lo que debía. No puedo perderte por un juego de sombras. No permitas que este hombre te manipule. ¿Manipularlo? No, no, Augusto. La vida ha hecho que David experimente cosas que tú no puedes ni soñar, rió el extraño. Por eso es tan divertido. Es un hombre en un mundo de niños. Esa risa se convirtió en eco, riendo de la oscuridad que se acercaba, mientras los amigos de David se reunían en un rincón, como aves atrapadas en un nido lleno de chismes y observaciones. Augusto sintió que el aire se cortaba a su alrededor. Nunca había imaginado que las cosas entre él y su hijo llegarían a este punto. Sin embargo, David estaba decidido, y eso lo aterraba. Está bien, dijo el joven, con una determinación que dejó sorprendido a su padre. Quiero saber la verdad, aunque duela. ¿Estás seguro? Porque cuando despiertas de este sueño, la realidad puede cambiarlo todo y no habrá regreso, dijo el extraño, acercándose un paso más, casi como si pudiera envolverlos en su aura inquietante. Con un último vistazo a su padre que hablaba de desesperación y esperanza, David asintió. Estoy listo, papá. Hay demasiadas cosas en juego. Augusto sintió un torbellino en su pecho. El valor de su hijo era admirable, pero le rompía el corazón que llegara a esto. ¿Lo estaba perdiendo? La lucha interna entre protegerlo y permitirle enfrentar la verdad lo asfixiaba. La sombra del extraño se alargó, proyectando cortinas de miedo entre ellos. Entonces agárrense, porque lo que viene no es un cuento de hadas. Más bien, lo que encontrarás es un camino de espinas donde las verdades lastiman más que las mentiras. Un fuerte estruendo en la lejanía interrumpió los pensamientos de Augusto justo cuando el aire se sentía cargado de revelación. Pero lo que parecía ser el cambio de la noche no era más que el eco del destino acercándose. Con un giro inquietante, la realidad empezó a desvanecerse y siempre había algo más en juego. Un grito desgarrado sonó a la distancia, mientras la oscuridad se aproximaba, transformando la noche en algo aún más tenebroso. ¿Estás dispuesto a seguir, David?, cuestionó el extraño, con una sonrisa que mezclaba enigma y amenaza. David lo miró a los ojos, su corazón latiendo con fuerza. Estoy listo para la verdad, cueste lo que cueste. Así, con el futuro a punto de revelarse, cada instante se convertía en un susurro del destino. ¿Podrán manejar la verdad, o acabará por destruirlos? La instalación de sombras echaba una capa sobre el suelo mientras una noche de descubrimiento se apresuraba a comenzar. David sintió que el aire se espese, como si la atmósfera misma estuviera retrocediendo, preparándose para soltar una tormenta. La mirada del extraño se mantuvo fija en él, y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse momentáneamente, convirtiéndose en un silencio ensordecedor. Augusto, a su lado, podía escuchar su propio corazón latiendo fuertemente. Se sentía atrapado, como un ave que no puede escapar de su jaula. Vamos, muchacho. La verdad no espera, instó el extraño, su voz suave como un susurro, pero cargada de poder. David, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, dio un paso adelante. ¿Qué es lo que sabes de mí? ¿De nosotros? La urgencia de sus palabras llenaba el aire como un hilo tenso, listo para romperse.
Sé más de lo que imaginas, David. Tu historia y la de tu padre están entrelazadas de maneras que nunca habías imaginado, respondió el extraño, con una sonrisa torcida que revelaba mucho y a la vez nada. Antes de mostrarte lo que se oculta, tienes que entender el riesgo. No puedes volver a ser el mismo después de conocer la verdad. Quiero saber, replicó David, su voz resonando con una firmeza inusitada. No puedo construir mi vida sobre mentiras. ¿Y tu padre él está preparado para lo que esto implica? El extraño giró su mirada hacia Augusto, que palideció, sintiendo el peso de la pregunta. ¿Estaba listo para ver a su hijo enfrentarse a verdades que podrían cambiar todo? Desde que David había crecido, sus preocupaciones siempre habían girado en torno a protegerlo. Pero, ¿cómo se protegerá a alguien de sí mismo? David tiene derecho a saber, dijo Augusto finalmente, su voz temblando, pero su decisión clara. Estoy con él. Siempre. El extraño sonrió, como si acabara de obtener acceso a un tesoro escondido. Muy bien. Que así sea. Con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a acercarse, creando un vórtice de oscuridad. El aire se volvió más frío, y una energía inquietante emanaba de las profundidades. Las imágenes comenzaron a proyectarse frente a ellos, como si un viejo proyector estuviera revelando secretos guardados. Una escena de su infancia se mostraba, él, pequeño, jugando en el jardín mientras su padre lo miraba con orgullo. Pero la escena cambió, volviéndose oscura y borrosa, y entonces, visiones de angustia. Papá. Mira. David gritó, señalando las visiones distorsionadas donde figuras conocidas parecían entrelazarse en situaciones dolorosas. Familias desgarradas, secretos a voces, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Por qué hay tanto dolor en nuestro pasado? El extraño se mantuvo en silencio por un momento, permitiendo que las imágenes calaran hondo. Porque la verdad es un arma de doble filo. Pero este dolor también es parte de tu crecimiento, una manera de forjar tu identidad. Ese garden de alegría que viste estuvo rodeado de sombras que no querían que conocieras. Augusto sintió un nudo en su garganta. Las miradas del pasado frente a ellos eran como ecos de decisiones pasadas, errores que habían moldeado su familia. No puedo perder a David por esto, murmuró, convencido de que el presentir lo peor podía volverse realidad. Es demasiado tarde para protegerlo, Augusto. Ya es su elección. ¿Confías en que podrá soportar lo que descubra? Tal vez exista una verdad que te hará ver las cosas bajo una luz diferente, dijo el extraño, su voz resonando con una mezcla de amenaza y posibilidad. Con cada palabra, el temor gritaba en el corazón de Augusto. Claro, David lo miraba con una intensidad que desenfrenaba su miedo. En los ojos de su hijo había un deseo voraz de conocer, de entender por qué las sombras lo habían seguido hasta su presente. Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. Quiero conocer mi verdad, papá, declaró David. Y así, en un instante, el mundo pareció girar. Las luces parpadearon, y el silencio se convirtieron en un alarido de verdades en busca de ser reveladas. ¿Podrían enfrentar juntos la tormenta que se desataba? ¿O acabarían siendo consumidos por sus propias sombras? La decisión se aproximaba como un rayo, y con ella, el destino de ambos estaba a punto de colisionar. Un ruido sordo resonó en el aire, como un trueno distante. La noche se oscureció aún más mientras el extraño extendía su mano, invitándolos a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Vengan, entonces. Lo que se avecina no es fácil de tragar, pero será lo que ambos necesitan. David, espera, gritó Augusto, pero ya era tarde. David comenzó a dar el paso hacia adelante. En ese instante, todo lo que conocía se tejió en el oscuro velo de lo que estaba por venir, dejando a Augusto en la orilla de una elección, seguir a su hijo por el camino de revelaciones, o dejarlo ir hacia un abismo desconocido. La noche prometía respuestas, pero también podía restar mucho más de lo que estaban dispuestos a perder. ¿Era su amor suficiente para soportar la verdad? Las sombras esperaban, y el pavor era palpable. ¿Están listos para enfrentar el verdadero origen de sus temores? David sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo al avanzar hacia el extraño. La mano extendida del misterioso hombre parecía un faro,
prometiendo respuestas y, al mismo tiempo, una amenaza latente. Las imágenes del pasado continuaban girando en su mente, haciéndose eco en su espíritu. «¿Vamos entonces?», preguntó David, su voz temblando a pesar de su determinación. La figura frente a él asintió lentamente, sus ojos brillando con un conocimiento profundo. Augusto no podía observar sin sentir un puñal de desesperación. Dormía tratando de evitar esta verdad, pero había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. «Aquí es donde comienza todo», musitó el extraño, guiándolos hacia el vórtice de sombras. «Lo que verás no solo cambiará tu vida, David, sino que también influirá en la historia de tu familia. Prepara tu corazón para lo que está por venir». Se adentraron en la oscuridad, los ojos de David se adaptaron lentamente a un mundo nuevo, lleno de matices que antes ni imaginaba. Se encontró en un lugar que parecía una dimensión entre las memorias y las realidades. Era un espacio suspendido en el tiempo, donde risas y llantos coexistían. De repente, las imágenes se proyectaron nuevamente, pero esta vez eran más vivas. La escena mostraba a su madre, una figura en la penumbra, sonriendo en el día de su graduación. Su rostro mostraba orgullo, pero había sombras de tristeza en sus ojos. David sintió un escalofrío. ¿Por qué había tan lejos de esa alegría? La pantalla se desvaneció y se llenó de murmullos que alejaban la alegría. «¿Por qué nunca me hablaste de ella?». «De la historia detrás de su sonrisa», gritó David, sintiendo cómo las emociones comenzaban a desbordarse. «El dolor siempre fue una parte de su vida, al igual que de la tuya», explicó el extraño con voz grave. «Hay secretos que ella decidió llevarse consigo, pero ahora es tu turno de descubrirlos. Solo recuerda, las revelaciones a menudo son más pesadas de lo que imaginamos». «¿Pesadas? ¿Cómo? ¿Acaso qué más se oculta?». La angustia se instalaba en el pecho de David mientras avanzaba. Las imágenes cambiaron nuevamente, ahora mostrando a Augusto, un hombre joven, lleno de sueños, de amor, de promesas. Era un puñado de fotos desgastadas en sus manos. Las caras sonreían, pero en cada sonrisa había secretos ocultos, un velo que debía levantarse. David sintió como si los pedazos de su historia se unieran, pero con cada revelación, el abismo se hacía más profundo. «¿Qué significa todo esto?», preguntó David, desesperado por respuestas. «Significa que tu vida, tu identidad, está marcada por decisiones que no tomaste tú. Tienes el derecho de conocer el motivo de la carga que llevas en el corazón», dijo el extraño, mientras gesticulaba con movimientos gráciles, como si estuviera dibujando un futuro incierto en la oscuridad. «No estoy preparado», dijo Augusto, incapaz de mantenerse al margen. «Si la verdad es dolorosa, no tengo idea de cómo soportar esto. No puedo». La mirada del extraño se centró en él. «La resistencia ante la verdad no es la respuesta. Es tiempo de sanar. Es tiempo de abrir el corazón a lo que está profundamente enterrado». David sintió un tirón en su interior. La conexión que compartía con su padre se podía romper o forjar en el conflicto de las revelaciones que se avecinaban. ¿Estaban realmente listos para enfrentarse a las sombras y al dolor? ¿Y qué más descubrirían en el proceso? Decidido a no regresar sin respuestas, David se giró hacia su padre. «Sé que hay cosas que no comprendo, pero esto es un paso que debo dar. Te necesito a mi lado, no puedes dejarme solo en esto». Augusto había visto tanto sufrimiento, tanto dolor a su alrededor que no sabía si tenía las fuerzas para seguir. Pero el corazón de un padre siempre está dispuesto a luchar por su hijo. Con un suspiro profundo que resonaba con determinación, asintió lentamente. «Vamos. Si es la verdad lo que buscamos, entonces debo sostener tu mano mientras cruzamos juntos este umbral, no importa lo que venga», dijo con un brillo renovado. En sus ojos, el extraño sonrió, satisfecha, mientras el portal de sombras comenzó a dispersar la oscuridad, revelando un camino incierto hacia un futuro lleno de revelaciones. La atmósfera se cargó de una energía eléctrica. Todo estaba a punto de cambiar. De repente, un estallido cortó el silencio, una luz brillante surgió del fondo y David sintió como si sus pies fueran arrastrados por un viento poderoso. ¿Qué les esperaba al final de ese camino iluminado? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y con ella, todo podría cambiar para siempre.
Lo que se avecina será peor que lo que dejó atrás. Pensó David con aprensión, mientras el vórtice absorbía todos sus temores, todos sus anhelos. La verdad esperaba al final del camino, lista para ser abrazada o rechazada. ¿Sería su destino el de liberarse de las sombras o quedar atrapado en ellas una vez más? La luz brillante los envolvió, una explosión de colores que mezclaba lo etéreo con lo tangible. David sentía que sus pies se despegaban del suelo mientras era arrastrado a través del umbral de sombras y luces. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, se encontró en un lugar que parecía un eco de su infancia, pero distorsionado. Las paredes eran de un material que destellaba, como si fueran recuerdos atrapados en el tiempo. Bienvenidos, resonó la voz del extraño, su tono reverberaba en la habitación como un canto lejano. Ante ellos, figuras familiares danzaban en las paredes, escenas de amor y desamor, de risas y lamentos. Eran momentos que David había olvidado, imágenes de amigos y familiares que habían dejado huella en su vida, momentos que, de alguna manera, explicaban su historia. Su madre apareció otra vez en la pantalla, pero esta vez en una escena diferente. Era mucho más joven, recién llegada a la ciudad, moviéndose entre la multitud con una mezcla de inseguridad y esperanza. David sintió un nudo en el estómago. El día que decidió dejar todo atrás, murmuró. Ella siempre fue así, intervino Augusto, con la voz entrecortada. Luchaba por encontrar su lugar, pero lo que no sabía es que cada decisión la llevaba a este momento. A ti. Las imágenes continuaron fluyendo, una vida entera destilada en fragmentos. Se detuvieron en una cena familiar, aunque había risas y alegría, había algo ominoso en el aire. La mirada de Augusto se oscureció. Esa fue la última vez que todos estuvimos juntos, murmuró. David sintió como su corazón se encogía. ¿Por qué nadie habló de esto? ¿Por qué nunca me contaron de los momentos difíciles? La angustia lo invadía, haciendo que cada pregunta mordiera con la ferocidad de una verdad reprimida. Es más fácil esconder el dolor que descubrirlo. Pero esta es tu oportunidad, dijo el extraño, su voz suave pero firme. Todo lo que has sentido, toda la confusión, todo conecta ese hilo rojo con tus orígenes. Una nueva imagen surgió, y esta vez era diferente. Se representaba a sí mismo, un David con su madre, en una escena idílica, pero con un aura de tragedia. La sonrisa de su madre se desvanecía mientras murmuraba, nunca dejé que estuvieras atado a mi historia, nunca quise que llevaras mis miedos. Cada palabra pesaba como una losa, de repente, una sombra oscura cruzó la escena. Era la figura de un hombre, ajeno y familiar al mismo tiempo. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién es él?, preguntó, casi supliendo. Alguien que decidió influir en tu vida desde las sombras, respondió el extraño, mirando a David a los ojos. La verdad que buscas no solo está en lo que viste, sino también en las decisiones que otros tomaron en tu nombre. Augusto se acercó, comenzando a conectar los puntos. No todo fue lo que parecía. Ese hombre tenía vínculos con nuestra familia, decisiones que fueron más allá de nuestra comprensión. La atmósfera pesada y electrificada llenó su pecho de expectativa. ¿Estaba todo unido? ¿Era esta la revelación que cambiaría todo? David sintió una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Debes conocerlo. Debes enfrentar no solo a los que han influido en tu vida, sino también enfrentarte a los miedos que llevas escondidos. La verdad podría ser liberadora, pero también dolorosa. ¿Estás listo para ello?, preguntó el extraño, su voz casi un susurro. David lo contempló mientras la luz comenzó a desvanecerse, haciéndolo dudar. No sabía si estaba listo, no sabía qué pasaría a continuación. Lo único que sabía era que no podía retroceder. Con el corazón latiendo desbocado, miró hacia su padre. Debemos enfrentarlo juntos, papá. No quiero volver a vivir en la oscuridad. Augusto asintió, su determinación creciendo. Vamos, aún no hemos terminado con nuestra verdad. Y con eso, el camino hacia lo desconocido se extendió ante ellos, listo para tragar sus miedos y llevarlos a un territorio donde la revelación era el único destino posible. El apremio de David crecía. Pero, ¿será realmente la libertad que busco?
¿Y si lo que encontramos es más confuso que las sombras que dejamos atrás? La incertidumbre latía en su pecho como un tambor, pero sabía que no podía huir de su destino, un destino que apenas comenzaba a desenredarse en el horizonte de lo desconocido. El aire era denso, lleno de una anticipación electrizante, mientras David y Augusto avanzaban hacia la penumbra que se alzaba ante ellos. Las luces de aquel lugar dantesco parpadeaban, como si celebraran la llegada de sus nuevos visitantes. Sin embargo, las imágenes de su madre y su familia seguían acechando, atrapadas entre los ecos de risas y risas que ahora parecían lejanas. ¿De verdad crees que estamos listos para esto?, dijo Augusto, con un tono que oscilaba entre la valentía y la duda. ¿Qué más podemos perder?, respondió David, su voz temblando con la mezcla de ansiedad y resolución. A pesar del turbio sinfín de recuerdos, había algo profundamente liberador en decidir enfrentarse a su realidad. Un destello brilló en la oscuridad. Al girar la esquina, encontraron una puerta de madera antigua. La superficie crujía bajo un peso de historia, pero la cerradura parecía esperarlos. «Es aquí», dijo el extraño, gesticulando hacia la entrada. «Lo que hay al otro lado cambiará todo». Ambos se miraron, y sin otra opción, David puso su mano en la perilla. La madera, fría al tacto, lo envolvió en una sensación de nervios, como si la puerta guardara un secreto añejo. Al abrirla, un fuerte viento sopló desde lo desconocido, arrastrando con él sus miedos como hojas secas en otoño. Dentro había una habitación apenas iluminada, rebosante de papeles desordenados y objetos familiares. En un rincón, una vieja máquina de escribir capturaba su atención, llena de historias olvidadas. Esto es de mi madre», murmuró David, acercándose. Podía sentir la esencia de su madre, como un susurro que emanaba de cada tecla. «Es un archivo de su vida aquí. Las cartas, los informes, todo lo que nunca supiste», reveló el extraño, colocando una mano en su hombro. David comenzó a explorar los papeles. Las palabras lo atraparon, una tras otra. Había documentos que hablaban de sacrificios, de decisiones difíciles, de esas horas que pasó luchando por una vida que creía que él jamás llegaría a apreciar. Pasó las páginas rápidamente, encontrando una conexión abrumadora con cada letra, cada historia. «Ella tenía sueños», comenzó David, su voz quebrándose. «Siempre los ocultó, como si no quisiera que yo me sintiera abrumado por su carga. Tenía sus propias sombras que enfrentar, David», dijo Augusto, mientras miraba cómo su hijo se sumergía en el contenido. «Y ahora tú debes hacer lo mismo». Entre los papeles, encontró un sobre. Al abrirlo, se encontró con una carta escrita en un tono angustiado. Su madre hablaba de un encuentro con un hombre influente, alguien cuya vida había impactado la suya de manera significativa. Las palabras, remarcadas por los sentimientos de miedo y confusión, golpearon a David. «No puedo seguir escondiéndote la verdad. Ella siempre ha estado cerca, pero el costo puede ser alto». Una revelación lo atravesó como un rayo. «¿Acaso este hombre es el que vi en las imágenes?», preguntó con la voz entrecortada. El extraño asintió, su mirada profundamente seria. «Sí. Pero no solo él. Tu vida está entrelazada con decisiones que han cambiado el rumbo de tu familia. La pregunta es, ¿quieres saber realmente cómo?». En ese momento, algo oscuro pareció deslizarse por la habitación, como si las sombras tomaran forma. David sintió un escalofrío en la espalda. «No tengo miedo de enfrentar la verdad a menos que me pierda en ella». «¿Y si lo que encuentro es solo más confusión?». «Es un riesgo que debes estar dispuesto a correr», respondió el extraño, su tono ahora más grave. «Pero recuerda, a veces, la verdad duele más que la ignorancia». Mientras se debatía sobre sus sentimientos, la imagen del hombre en la sombra volvió a su mente. La conexión entre todos ellos parecía más poderosa de lo que imaginaba. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, David comprendió que lo que encontró en esa habitación podía ser solo el principio. Sin embargo, a medida que preparaban su próximo movimiento, una voz resonó en el aire, casi como un eco lejano: «La historia de tu vida no se ha escrito del todo. Queda un último hilo que atan a todos. Debes deshacerlo». David sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Qué hilo era ese? ¿Quién más estaba involucrado en esta maraña?
Su confusión se convirtió en determinación, necesitaba respuestas y estaba listo para encontrarlas, sin importar lo que eso significara. Con la carta apretada en su mano, dio un paso hacia el siguiente destino. Y justo entonces, una puerta se abrió en la otra esquina del cuarto, revelando un pasaje oscuro que prometía más respuestas, pero también más preguntas. ¿Listo?, preguntó Augusto, viendo la decisión en los ojos de su hijo. David respiró hondo. Es hora de enfrentar lo que hay allá afuera. No puedo huir más. El camino al siguiente nivel de su historia críptica comenzaba. La de noche en el barrio era oscura y silenciosa, pero en el corazón de Augusto había una luz resplandeciente. Se hallaba en la sala del viejo almacén donde se habían dado tantas promesas y secretos. David, a su lado, sostenía una carta de su madre, su única conexión con una vida que siempre había sido un misterio. Las palabras escritas por ella resonaban en sus corazones, un eco de dolor y esperanza. Todo esto está conectado, murmuró David, rompiendo el silencio. No solo nuestras historias, sino también nuestros temores. Augusto observó la determinación en los ojos de su hijo. Era como si, por primera vez, se diera cuenta de que tenían una lucha común. Ella siempre quiso protegerte, David, pero creo que también necesitaba ser escuchada, respondió. Daniel, el extraño, había desaparecido, pero sus palabras permanecían, flotando en el aire, cargadas de un peso que a ambos les hacía temblar. David miró la carta una vez más, como si su madre estuviera allí en esas líneas. ¿Y si el hombre que está detrás de todo esto es quien ha estado controlando nuestra vida desde las sombras? Pregunta David, su voz era casi un susurro. Augusto sintió un escalofrío. Lo que más me duele es haber estado ciego, sin ver el sufrimiento de tu madre, ni el tuyo. Se tomaron un momento, parados en ese espacio con el corazón pesado, pero también ligero, como si se despojaron de un gran peso. No quiero que la historia se repita, papá. Necesitamos encontrar y enfrentar a esa sombra, por ella, y por nosotros. Una nueva luz brilló en el rostro de Augusto. Entonces vamos a hacerlo juntos. Nunca es tarde para ser el padre que necesitas. Sin más dilaciones, se dirigieron hacia el oscuro pasillo que había ido revelándose como el portal a una verdad enredada. Al entrar, la atmósfera cambió por completo. Las paredes parecían susurrar secretos mientras avanzaban, y David sintió una mezcla de miedo y resolución elevarse en su interior. Augusto tomó la mano de David. No estamos solos, hijo. Me tienes a tu lado, todo el camino. Y así, con nuevos bríos, se adentraron en la oscuridad, dejando atrás sus miedos. Finalmente llegaron a una sala iluminada tenuemente. Allí, en el centro, había una figura conocida, el hombre cuya sombra había acechado durante tanto tiempo. Querían respuestas, pero esa no sería una confrontación fácil. Bienvenidos, dijo el hombre, con una sonrisa torcida. Por fin deciden enfrentar la verdad. Augusto sintió el veneno de la ira brotar. Tú eres el que ha causado todos estos problemas. Dime quién eres realmente y por qué has influido tanto en nuestras vidas. David, a su lado, sentía el aire vibrar entre ellos, la tensión era palpable. No vamos a permitir que nos manipules más. Es nuestro turno de descubrir la verdad. La figura sonrió, pero en sus ojos había un destello de respeto. Es admirable que hayan llegado hasta aquí, pero la verdad es complicada. No me importa lo complicado que sea. Yo solo quiero saber. ¿Quién eres realmente?, gritó David, su voz resonando con una valentía que nunca había sentido antes. Con eso, el hombre se detuvo. Su rostro cambió, como si estuviera evaluando qué medidas tomar. Y entonces, lentamente, comenzó a revelarse. Yo fui el que separó a tu madre y a mí. Nunca abandoné a su familia, pero lo que ella nunca supo era que yo, dejó la frase en el aire, cargada de significado. Ambos, padre e hijo, estaban listos para escuchar lo que había sido enterrado en el silencio durante años. Hubo decisiones que tomé para protegerla, decisiones que costaron más de lo que estaba dispuesto a pagar, confesó el hombre, su voz bajando un tono sombrío. La revelación caló hondo en David. ¿Qué? ¿Estás diciendo que el dolor que mi familia ha llevado fue por tus decisiones egoístas?
Sí. Pero también fue por razones que nunca pude explicar. Yo era alguien que temía perderlos, y en vez de protegerlos, los condené a la soledad y el sufrimiento, el hombre dijo, y el pesado silencio lo envolvió. Augusto tomó una respiración profunda mientras enfrentaba su propio dolor. Tú separaste a nuestra familia. ¿Cómo pudiste? Podrías haber hablado, podrías haber sido parte de sus vidas. El hombre bajó la mirada, resignado. Pensé que las sombras serían menos dolorosas que la verdad. Por eso, David, asegúrate de no cometer los mismos errores. No guardes secretos. Era como si una tormenta se hubiera desatado, cargando el aire con posibilidades. Mientras sus corazones ardían de rabia y tristeza, David sintió una chispa de liberación. ¿Cree que tengo que lidiar con esto solo? Yo ya no estoy dispuesto a vivir en las sombras. Quiero verdad, incluso si duele. Augusto miró a su hijo, reconociendo esa fuerza por primera vez. Es el cimiento del cambio. Vamos a sanar juntos, aunque tengamos que enfrentar el dolor que anteriormente temíamos. Al final, la verdad no solo liberó secretos, sino que forjó lazos entre padre e hijo, tomados de la mano mientras miraban hacia adelante, listos para enfrentarse a lo que venga. La luz de la que habían sido privados comenzó a brillar lentamente en sus corazones. Comprendieron que, aunque el camino fuera duro, lo recorrerían juntos, formando un nuevo capítulo en su historia familiar, uno en el que el amor y la honestidad serían sus guías. La verdad estaba por fin a su alcance, y con ella, un nuevo amanecer. Ahora más que nunca, tú también puedes ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. No te olvides de comentar tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.